Muy buenas tardes amigos, bienvenidos un día más a Arcadia, el rincón del misterio. Según el mito, el aún joven George Washington confesó que había talado un árbol de cerezo muy querido por su padre al proclamar que él no podía decir una mentira. La historia es testimonio del gran respeto que los estadounidenses tienen por su apreciado primer presidente y su honestidad en general. Por desgracia, en los anales de la historia parece que hay 10 sinvergüenzas deshonestos por cada héroe honorable que encontramos como George Washington. Supuestamente la verdad puede liberarte, pero para muchos el engaño es la clave para el dinero, la fama, la venganza o el poder, y estos son demasiado tentadores. En la historia esto ha dado lugar a menudo a elaborados engaños, perjurios y falsificaciones que tuvieron enormes efectos dominó. A continuación, amigos, vamos a repasar algunas de las mentiras más colosales y significativas de la historia. Aunque esta lista obviamente no puede ser exhaustiva, hemos tratado de incluir una variedad de mentiras que influyeron en la política, la ciencia e incluso el arte. Como resultado de esto, se perdieron vidas, se destruyeron ahorros de toda la vida, la investigación legítima fue obstaculizada y sobre todo, la fe en el prójimo quedó hecha añicos. Comencemos, si os parece, con el caballo de Troya. Si decimos que en el amor y en la guerra todo vale, esta podríamos considerarla como la historia o la mentira más perdonable de las grandes mentiras. Cuando el troyano Paris huyó con Helena, esposa del rey espartano, la guerra estalló. Se había estado librando desde hacía 10 largos años. Cuando los troyanos creyeron que finalmente habían superado a los griegos, lo que no sabían es que los griegos tenían un truco bajo la manga. En un golpe de genio, los griegos construyeron un enorme caballo de madera con un vientre hueco en el que los hombres se podían ocultar. Después de que los griegos convencieron a sus enemigos de que esta estructura era una ofrenda de paz, los troyanos felizmente aceptaron y trajeron el caballo dentro de su ciudad fortificada. Esa noche, mientras dormían los troyanos, los griegos escondidos salieron del caballo. A continuación se procedió al sacrificio y decisiva derrota de los troyanos. Esta fue, sin duda, uno de los trucos más grandes y de mayor éxito que se conocen en la historia. Es decir, si es verdad. Homero menciona esta batalla en la Ilíada y Virgilio extrapola la historia en la Eneida. La evidencia sugiere que la propia Troya existió, dando cierta validez a los cuentos de Homero, y los académicos han estado durante mucho tiempo investigando qué tan exactos son los detalles históricamente. Una de las teorías detrás del caballo de Troya viene del historiador Michael Wood, quien propone que se trataba simplemente de un ariete con la forma de un caballo que se infiltró dentro de la ciudad. En cualquier caso, la historia se ha ganado un lugar permanente en la imaginación occidental como una advertencia a tener cuidado con los enemigos que traen regalos. Seguimos con las falsificaciones de Jan van Meegeren. Esta mentira fue resultado de un caso clásico de querer complacer a los críticos. Jan van Meegeren fue un artista holandés que se sentía poco apreciado y pensó que podía engañar a los expertos en arte para que admitieran su genio. En el siglo XX los estudiosos se peleaban sobre si el gran Vermeer pintó una serie de obras que representan escenas bíblicas. Van Meegeren se abalanzó sobre esta oportunidad y se puso a trabajar en la forja cuidadosa de uno de esos trabajos en disputa, concretamente los discípulos de Emaús. Puso atención incansable a los detalles, tanto que fingió las grietas y durezas propias de una pintura con siglos de antigüedad. Intencionadamente jugó en el sesgo de confirmación de los críticos que querían creer que Vermeer pintó estas escenas. Obviamente su plan funcionó. Los expertos elogiaron la pintura como auténtica y Van Meegeren se lanzó como un bandido en la producción y venta de más Vermeers falsos. La codicia aparentemente superó su deseo de alabanza, ya que decidió no ser el mismo. Sin embargo, el señor Van Meegeren, que trabajaba en los años 1930 y parte de la década de los 40, cometió un gran error. Él vendió una pintura a un prominente miembro del partido nazi en Alemania, el mariscal del Reich Hermann Göring. Después de la guerra, los aliados lo consideraron un conspirador por la venta de un tesoro nacional al enemigo. En un curioso cambio de los acontecimientos, Van Meegeren tuvo que pintar por su libertad. Con el fin de ayudar a probar que la pintura no era ningún tesoro nacional, pintó otro cuadro en presencia de las autoridades. Se escapó con una leve sentencia de 1 año de cárcel, pero Van Meegeren murió de un ataque al corazón 2 meses después de su juicio. Continuamos en nuestro paseíto por la historia con el esquema Ponzi de Bernie Madoff. Cuando Bernie Madoff admitió que su firma de inversión era una gran mentira, sí que era un eufemismo.
En 2008 confesó haber estafado cerca de 50 millones de dólares de inversores que confiaron en él con sus ahorros. Madoff utilizó la fórmula de un esquema Ponzi para mantener el fraude por más de una década. Esta mentira clásica lleva el nombre del famoso Charles Ponzi, quien usó la táctica en el siglo XX. Funciona de esta manera. Un intrigante promete grandes ganancias a inversionistas, pero en lugar de invertir el dinero, él guarda algo para sí mismo y utiliza los fondos de nuevas inversiones para pagar a los inversionistas anteriores. Madoff no pudo haber inventado esta mentira, pero él la llevó a nuevas longitudes. Por un lado, hizo gran cantidad de dinero, una cantidad récord con el sistema, pero también fue capaz de mantenerlo en marcha mucho más tiempo que la mayoría de los conspiradores de Ponzi. Por lo general, la estafa se desmorona rápidamente, ya que requiere que el intrigante encuentre constantemente más y más inversionistas. También fue una mentira especialmente chocante porque Madoff, como expresidente de Nasdaq, había sido un consumado experto y era muy respetado en el ámbito financiero. Ahora, amigos, comparen esto con Carles Ponzi, que era un pequeño exconvicto en el momento en el que él puso en marcha su plan. Seguimos con el caso de Anastasia Romanov, alias Anna Anderson. Con el ataque de la Revolución Rusa, la existencia de una familia real era algo intolerable para los bolcheviques. En el año 1918 masacraron a la familia real Romanov, el zar Nicolás II, su esposa, su hijo y 4 hijas, para asegurarse de que ningún heredero legítimo pudiera resurgir más tarde y ganarse el apoyo del público. Pronto flotaron los rumores alrededor de que ciertos miembros de la familia real se habían escapado y habían sobrevivido. Como era de esperar, los demandantes llegaron de la nada. Anna Anderson fue la más famosa. En 1920, la señorita Anderson fue internada en un hospital después de un intento de suicidio y confesó que ella era la princesa Anastasia, la hija más joven de la familia real. Ella se destacó entre otros reclamantes porque mantenía un cierto parecido con la princesa y poseía un sorprendente conocimiento de la familia real de Rusia y de la vida en la corte. Aunque algunos parientes conocidos de la familia real creyeron en Anderson, la mayoría no lo hizo. En 1927, un presunto ex compañero de cuarto de Anderson afirmó que su nombre era Franziska Shakuskova, no Ana, y ciertamente no Anastasia. Esto no impidió que Anderson cayera en la celebridad y tratara de sacar provecho de la herencia real. Ella finalmente perdió su caso en los procesos judiciales que arrastró durante décadas y ella se apegó a su historia hasta su muerte en 1984. Años más tarde, con el descubrimiento de lo que resultaron ser los restos de la familia real, las pruebas de ADN confirmaron que ella era una impostora. En 2009 los expertos pudieron confirmar finalmente que se habían encontrado todos los restos y que ningún miembro de la familia escapó de la ejecución llevada a cabo en el año 1918. Continuemos con Titus Oates y el complot para matar a Carlos II. El señor Oates, el religioso inglés, ya tenía una historia de engaño y bellaquería general. Había sido expulsado de algunas de las mejores escuelas de Inglaterra, así como de la Marina. Oates incluso fue declarado culpable de perjurio y escapó de prisión, pero su mentira más grande todavía estaba por llegar. Criado por un predicador anabautista, Oates entró en Cambridge en su juventud a estudiar para las órdenes anglicanas. Después de mostrar mala conducta, lo despidieron de su puesto de la iglesia anglicana y empezó a asociarse con los círculos católicos y fingió la conversión. Con el aliento de su compañero anticatólico Israel Tonge, Oates se infiltró en territorio enemigo mediante el ingreso a un seminario católico. De hecho, entró en 2 seminarios, de los cuales lo expulsaron. Pero poco importaba, ya que en ese momento había reunido suficiente información privilegiada y nombres para causar enormes estragos. En 1678, Oates tramó y fingió descubrir un complot en el que los jesuitas estaban planeando asesinar al rey Carlos II. La idea era que querían reemplazar a Carlos con su hermano católico James. Lo que siguió fue un pánico de 3 años que alimentó el sentimiento anticatólico y dio lugar a la ejecución de unas 35 personas. Después de la muerte de Carlos II en 1685, James se convirtió en rey y sometió a Oates a juicio por perjurio. Oates fue condenado, puesto en la picota y encarcelado. Él solo pasó unos años en la cárcel. Sin embargo, como la Revolución Gloriosa se extendió por Inglaterra en el año 1688, sin James en el poder, Oates fue liberado con un perdón y encima con una pensión vitalicia.
Continuemos con el caso del el hombre de Piltdown. Después de que Charles Darwin publicara su revolucionaria teoría de las especies en 1859, los científicos se apresuraron a encontrar fósiles como evidencia de ancestros humanos extintos. Buscaron estos llamados eslabones perdidos para llenar los vacíos en la línea del tiempo de la evolución humana. Cuando el arqueólogo Charles Dawson descubrió lo que él pensaba que era un eslabón perdido en 1910, lo que en realidad encontró fue uno de los mayores fraudes de la historia. El descubrimiento fue el hombre de Piltdown, piezas de un cráneo y mandíbula con molares ubicados en la cantera de Piltdown, en Sussex, Inglaterra. Dawson llevó su descubrimiento al paleontólogo prominente Arthur Smith Bullard, quien promocionó su autenticidad hasta el día de su muerte. Aunque el descubrimiento ganó renombre mundial, la mentira detrás del hombre de Piltdown poco a poco y de manera constante se deshizo. En las décadas siguientes, otros grandes descubrimientos sugirieron que el hombre de Piltdown no encajaba en la historia de la evolución humana. Por la década de 1950, las pruebas revelaron que el cráneo era solo de 600 años de antigüedad y la mandíbula provenía de un orangután. Alguna persona con conocimientos aparentemente había manipulado estas piezas practicando algunas limaduras en lugares adecuados y manchando convenientemente los dientes. El mundo científico había sido engañado. Entonces, ¿quién estaba detrás del fraude? Muchos sospechosos han salido a la superficie, incluido el propio Dawson. Hoy en día la mayoría de las señales apuntan a Martin A.C. Hinton, un voluntario del museo en el momento del descubrimiento. Un baúl que llevaba sus iniciales contenían huesos que se tiñeron exactamente de la misma manera que los fósiles de Piltdown. Tal vez él se propuso avergonzar a su jefe, Arthur Smith Bullard, quien se negó a darle un salario semanal y lo hacía trabajar sin pagarle ni un centavo. Seguimos con el caso Dreyfus. Al igual que la conspiración inventada por Titus Oates, este escándalo fue construido sobre una mentira que afectó dramáticamente la política nacional y se perpetuó durante años por el odio. Alfred Dreyfus fue un oficial judío del ejército francés en el siglo XIX, cuando fue acusado del delito de traición, vender secretos militares a Alemania. Después de su juicio, muy publicitado, las autoridades lo condenaron a cadena perpetua en Devil's Island, y los grupos antisemitas lo utilizaron como un ejemplo de judíos antipatrióticos. Sin embargo, surgieron sospechas de que las cartas incriminatorias eran de hecho falsas y que un comandante era el verdadero culpable. Cuando las autoridades francesas rechazaron estas acusaciones, el novelista Émile Zola se acercó a acusar al ejército de un vasto encubrimiento. El escándalo estalló en una pelea entre los llamados dreyfusistas, que querían que el caso se volviera a abrir, y los anti-Dreyfus, que lo rechazaban. A ambos lados el debate se hizo menos sobre la inocencia de Dreyfus y más sobre los principios. Durante los 12 años de controversia dramática, muchos violentos disturbios antisemitas estallaron y lealtades políticas cambiaron, mientras que los dreyfusistas llamaban a una reforma. Después, el comandante Haber Joseph Henry admitió la falsificación de los documentos clave y se suicidó. Un gabinete recién elegido finalmente reabrió el caso. El tribunal encontró culpable a Dreyfus de nuevo, sin embargo, pronto recibió el indulto del presidente. Un año más tarde, un tribunal civil de apelaciones encontró a Dreyfus inocente y él pasó a tener una carrera militar distinguida y luchó con honor en la Primera Guerra Mundial. Mientras tanto, amigos, el escándalo había cambiado la cara de la política en Francia, un país que todos tenemos con un sistema político más o menos intachable. Continuamos y ya casi llegamos al final de nuestro recorrido con el amorío entre Hillary Clinton y la señorita Mónica Lewinsky. Todos recordaremos en enero de 1988 cuando el periodista Matt Drudge reportó una historia sensacional que resultó ser cierta. El presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, tuvo un romance con una becaria de la Casa Blanca, como hemos dicho, Mónica Lewinsky. A medida que aumentaban las sospechas, Clinton negó públicamente las acusaciones. Como si esto no fuera una mentira suficientemente grande, resultó que Clinton había mentido bajo juramento sobre el asunto, así que aparte de la acusación original, había falso testimonio, un delito muy grave, por cierto, en Estados Unidos. Así es como se supo la verdad. Paula Jones era una empleada del estado de Arkansas cuando el entonces gobernador Clinton presuntamente le hizo proposiciones sexuales. Más tarde lo demandó por acoso y en un esfuerzo por demostrar que Clinton tuvo esa conducta, los abogados establecidos para exponer sus asuntos sexuales encontraron a Linda Tripp, una ex secretaria de la Casa Blanca y confidente de Lewinsky.
Tripp registró unas llamadas telefónicas con conversaciones en las que Levinsky habló de su relación con Clinton. Los abogados avasallaron a Clinton con preguntas específicas y lo acorralaron hasta hacerlo negar el asunto bajo juramento. Durante el escándalo muy publicitado, el fiscal Kenneth Starr citó a Clinton, quien finalmente admitió la relación. Con base en el informe de Starr, la Cámara de Representantes votó para destruir a Clinton no solo por falso testimonio, sino también por obstrucción a la justicia. A pesar del escándalo, Clinton mantuvo calificaciones relativamente altas de aprobación de la opinión pública estadounidense y el Senado lo absolvió de los cargos. Sin embargo, a los ojos de muchos estadounidenses, su legado quedó muy empañado. En nuestro penúltimo caso tenemos uno que es famosísimo en la historia. Hablamos de Watergate. 2 décadas antes del escándalo de Clinton, otro presidente de los Estados Unidos fue atrapado en una red de mentiras y la controversia ha tenido efectos devastadores en el país en su conjunto. En el verano anterior a la reelección del presidente Richard Nixon para un segundo mandato, 5 hombres fueron atrapados entrando en la sede del Comité Nacional Demócrata ubicado en el Hotel Watergate. De acuerdo a los detalles que surgieron durante el siguiente año, quedó claro que funcionarios cercanos a Nixon dieron las órdenes a los intrusos, tal vez para plantar micrófonos espías en los teléfonos de allí. La pregunta era básicamente si Nixon conocía, encubría o incluso ordenó el allanamiento. En respuesta a las sospechas de montaje, Nixon negó las acusaciones aduciendo que él no conocía nada delante de 400 editores de Associated Press. Famosamente proclamó la frase "yo no soy un ladrón". Él estaba hablando de si alguna vez se había beneficiado de sus cargos políticos, pero ese evento llegó a representar toda su carrera política. Era una mentira que volvió a perseguirlo. Cuando se reveló que se grabaron conversaciones privadas de la Casa Blanca sobre el asunto, el comité investigador exigió las cintas. La negativa de Nixon, sobre la base de privilegio ejecutivo, llevó el asunto a la Corte Suprema de los Estados Unidos, la cual dictaminó que tenía que entregar las cintas. Las cintas fueron exactamente el arma humeante necesaria para implicar a Nixon en el encubrimiento del escándalo. Revelaron que él, obviamente, sabía más sobre el asunto de lo que afirmaba. Tras el inicio del procedimiento de juicio político, Nixon se rindió y renunció a su cargo. El escándalo dejó una cicatriz duradera en la escena política estadounidense y ayudó a que alguien ajeno a Washington, Jimmy Carter, ocupara la presidencia unos años más tarde. Para terminar, vamos a hablaros de la que nosotros consideramos como la gran mentira, y no vamos a hablaros de la llegada del hombre a la luna, ya que muchos de vosotros sabéis que esa para nosotros es la madre de todas las mentiras. Pero con permiso de los señores de la NASA, vamos a hablaros de otra gran mentira que marcó la historia y de qué manera. Os estamos hablando de la propaganda nazi. Para el momento en el que el nazismo surgió en Alemania en la década de 1930, el antisemitismo no era nada nuevo, desde luego que no. El pueblo judío había sufrido una larga historia de prejuicios y persecuciones, y aunque los nazis perpetuaban centenarias mentiras, esta vez esas mentiras tendrían sus efectos más devastadores. Como nunca antes, el antisemitismo se manifiesta en una política nacional de barrido conocida como la solución final, que pretendía eliminar a los judíos de la faz de la tierra. Para lograr esto, el señor Hitler, señor por no utilizar palabras malsonantes, Hitler y su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, lanzaron una campaña masiva para convencer al pueblo alemán de que los judíos eran sus enemigos. Después de haber asumido el control de la prensa, se propagan mentiras culpando a los judíos de todos los problemas de Alemania, incluyendo la pérdida de la Primera Guerra Mundial. Una mentira indignante que se remonta a la Edad Media, y afirmó que los judíos estaban comprometidos en los asesinatos rituales de niños cristianos y usaban su sangre en el pan sin levadura comido en la Pascua. Usando a los judíos como el chivo expiatorio, Hitler y sus compinches orquestaron lo que llamaron la gran mentira. Esta teoría afirma que no importa qué tan grande es la mentira, o más precisamente porque es muy grande. La gente va a creerla si se repite lo suficiente. Todo el mundo dice mentiras pequeñas. Hitler razonaba, pero pocos tienen el coraje de decir mentiras tan colosales. Debido a que una gran mentira es tan poco probable, la gente llegará incluso a aceptarla. Esta teoría, amigos, nos ayudará a entender muchas de las mentiras de la historia, aunque apenas sí hemos arañado un poco en la superficie de todas esas mentiras que merecen menciones por supuesto nada honoríficas.
Sin más, amigos, solamente esperad que os haya gustado el vídeo y pediros por favor que le deis pulgar arriba, que compartáis con vuestros amigos y que os suscribáis a nuestro canal para que esa gran familia del misterio siga creciendo cada día más. Pediros que os paséis por mis redes sociales para que así podamos estar en contacto y nos hagáis llegar vuestras peticiones, dudas y sugerencias, que como siempre estaremos encantados de atender. Un saludo enorme desde Arcadia, esperamos veros muy pronto en nuestro próximo vídeo.